Muy buenos días a todos, bienvenidos a su programa Despertar Político. Aquí con el favor de Dios vamos a darle todas las informaciones que están sucediendo aquí y en el resto del mundo a través del canal 74, así como de una cadena que tenemos en la línea nordeste y de los canales de YouTube Rafael Linares de Guerrero. Muy buenos días, chicos, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días a todos los fieles seguidores de esta plataforma Despertar Político, comprometido como siempre, estimados seguidores, las voces que no callan. Estamos comprometidos con la democracia de nuestro país y la opinión pública, estimado Ronnie, hermanos seguidores, juega un rol esencial. Definitivamente damos los buenos días a esa audiencia. Señor, hay una cola desde antes de que empiece el programa. Parece como cuando se están esas ofertas de cuando sale el último iPhone, la gente esperando. Y qué bueno que así sea, porque así mismo nos esmeramos nosotros en trabajar nuestros temas para edificar, como dice nuestro hermano Linares, hacer pedagogía en los temas que abordamos. Bueno, buenos días a todos los televidentes, a los amigos que siempre nos sintonizan a través de las distintas redes sociales. Y así como señala Rodney, hay una cola, la gente esperando. Sí. Y en el día de fiesta, reitero, varias personas me escribieron, señores, ¿qué pasa? Que no está el programa. Es día de fiesta. Ya ustedes saben. Ellos piensan que nosotros no cogemos vacaciones. La gente está muy activa. Y ya empezaron los comentarios, ya los comentarios están ahí. Ya hay dos personas dando los buenos días, Santos y a Tico Alimentos. Buenos días a ambos, pero vamos de una vez a lo que vinimos, señores. Los partidos no podrán escoger candidatos de forma anticipada. El Partido de la Liberación Dominicana acaba de sufrir un golpe terrible para sus pretensiones de hacer una consulta anticipada, que era algo que ellos ya habían utilizado en las elecciones pasadas, que era exactamente, que era consultar a lo interno quién era el candidato, quién podría ser el candidato, y eso les permitía limar asperezas, entre comillas, entre los distintos aspirantes, y además posicionar con tiempo a una candidatura teniendo en cuenta la situación en la que ellos estaban en ese momento y que se ha continuado recrudeciendo. Bueno, pues en esta ocasión se pretendía hacer lo mismo, pero Abel Martínez no estuvo de acuerdo. Para que ustedes vean la cosa de la vida, en la primera vez él fue beneficiado de esa medida. Sin embargo, ahora él se niega a que esta actividad de que se pueda hacer esta consulta. El PLD argumentó que el proceso de consulta previsto para el 2026 no tiene carácter vinculante ni excluye derechos estatutarios o legales de otros miembros, sino que se trata de un mecanismo para alcanzar consensos internos con miras a fortalecer el posicionamiento del partido de cara al 2028. Pero el TCE razonó que aunque formalmente esto no impida a otros aspirantes a competir en el 2027, en la práctica, la realización anticipada de una consulta con respaldo obligatorio condiciona de facto la contienda interna, otorgando ventajas a quien resulte ganador. La militancia y dirigencia se ven compelidas a respaldar una precandidatura sobre otras fuera del periodo de precampaña. Esto coloca a los demás aspirantes en clara desventaja. Aunque no hubo problema la vez pasada, ellos dicen, el tribunal, que es ahora cuando le ha correspondido al tribunal pronunciarse respecto al fallo. Porque hubo un PLDista que sometió un recurso, o sea, el TSE no actuó de oficio, sino que fue, digamos, invocado, ¿verdad? Sí. Por abogados de Abel. Bueno, precisamente fue un PLDista que sometió ese recurso, y hay que destacar que en el 2022 como que nadie se metió con eso, porque fue tanto lo que sufrió el PLD con, primero, el desangre, la cantidad de personas que migraron hacia la fuerza del pueblo, y todo eso sumado a los expedientes judiciales de gente del círculo más cercano del expresidente Danilo Medina, hizo como que la clase política, incluso los partidos adversarios, dijeran: vamos a dejar que celebren su proceso, porque se sabía que Luis en el 24
si Dios le daba la vida y la salud, se iba a reelegir. Porque pasado. estaba habilitado constitucionalmente. En el caso de Fernández, ahí se discutió Bueno, poco. eso, la decisión del TCE no solamente impacta al Partido de la Liberación Dominicana. Esta sentencia es vinculante a todos los O partidos. sea, que la fuerza del pueblo también que tiene esa intención. La fuerza del pueblo, como una respuesta al crecimiento de Leonel Fernández, Sí. de Omar Fernández, existía el rumor de que se hiciese una asamblea interna Se propuso, consultiva sí, para posicionar ya como para candidato de proclamarlo prácticamente. exactamente a desde Leonel ahora. Fernández. Esta sentencia es vinculante a todos los partidos políticos. Así Buena es. observación que tú Un haces. elemento importante. Este caso, hacía ya unos meses, creo, meses, sí, Ajá. que el Tribunal Superior Electoral se pronunció con relación a una medida cautelar, que esa medida cautelar fue un freno de las intenciones que tenía en ese momento el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, como dice nuestra compañera Abril Peña, el Tribunal Superior Electoral hace un precedente con relación a que no podrán escoger candidatos de maneras anticipadas a los partidos, que tiene un efecto erga omnes, que es un efecto erga omnes que es vinculante a todas las plataformas políticas de la República Dominicana. Pero ¿qué nosotros nos preguntamos, señores? Más allá de la labor del Tribunal Superior Electoral, que es un organismo importante en la democracia en nuestro país, que nace a partir del 2010 de la Constitución de la República Dominicana, que tiene como función dirimir los conflictos en los partidos políticos. Más allá, señores, del aspecto legal, ¿cuál es la pregunta que nosotros nos hacemos en esta mesa? Ya no está en campaña todo el mundo, ya no está en campaña el PLD, Francisco Javier Domínguez Brito, Abel Martínez, que lo observamos ya en la calle comiendo chicharrón esta semana, porque ya Abel también está en campaña. Pero cuando nos vamos al Partido Revolucionario Moderno, todo el mundo está en campaña, al punto que me llamó un aspirante hace unos días: ay, Giovanni, publicaron algo que me puede afectar con el proselitismo, con la decisión de la Junta. Estimados seguidores, hay una realidad. Un profesor de ciencia política me dijo hace muchos años: los procesos electorales en la República Dominicana son como un carnaval. Tengo que decirle que ya el carnaval político empezó en la República Dominicana, más allá de este fallo, de este precedente del Tribunal Superior Electoral. Miren, si bien es cierto, aquí está todo el mundo en campaña. Verdes, morados, blancos, hasta los colores que no existen. Aquí está todo el mundo en campaña, señores. Sí, entonces yo comulgo con esa visión de que se le quieren poner trabas al PLD. Porque un PLD que ha sido, vamos a decir, bombardeado, vapuleado en todos los sentidos. Y por eso el PLD hoy en día no tiene una unidad de cuerpo. No la tiene. Están disgregados. No hay una unidad monolítica o de criterio. Entonces, ¿qué es lo que pretendía el PLD? Bueno, internamente, como estamos nosotros aquí juntos, yo estoy de acuerdo que sea Ronnie el hombre. Y nos vamos todos en esa dirección. Pero lo que yo veo que tiene el miedo del Tribunal Superior Electoral es que en el plazo, en el 2027, cuando marca la ley que se debe elegir el candidato, que ahí eso cuarta el derecho de otros a presentarse. Sí. Y es verdad, sería cuesta arriba cuando ya todo el mundo eligió a alguien, te elegimos a ti, Rodney, por ejemplo, claro, que otro se lance, pero no se le está cortando el derecho. Entonces yo creo que el PLD debería internamente juntarse y decir: fulano, el hombre eres tú. Aunque no, pero es que la ley no te permite eso. Es eso el espíritu de la sentencia del TCE. Exactamente, o sea, yo estoy claro. Quien somete el recurso es el dirigente PLDista Eleuterio todo Abasando. Todo eso movido por Abel Martínez. Perfecto. Todo eso movido por Abel Martínez. ¿Cuál es el punto? En ese proceso del 2022 se dio todo muy bonito. De hecho, hubo una participación buena. Más de 500,000 participaron. Sí. Se dinamizó el partido. Pero esa estrategia de elegir un candidato temprano, eso fue una primaria disfrazada, esa consulta interna, que es lo que está evitando ahora el TCE porque alguien lo invocó, repito. Sí. No dio el fruto que se esperaba. No lo dio. Fue un 10% que sacó el PLD, venía de un 35%.
sea porque el candidato no prendió, yo no sé cuáles los factores que ustedes quieran poner sobre la mesa, perfecto. Pero no dio el fruto. Un candidato malo. Por eso yo creo que el PLD ahora debe probar con otra estrategia. Yo creo que le conviene más a un partido en esa condición, que acaba de venir de un proceso de perder más de 25 puntos porcentuales en la contienda pasada. Tener a todos esos aspirantes en la calle haciendo sus gestiones, fortaleciendo sus estructuras, porque inmediatamente ya usted sabe que hay un candidato definido, mucha gente se enfría y no es verdad que va a aportar igual a Abel si el candidato es Francisco Javier, o va a aportar igual Francisco Javier si la candidata es Margarita. Yo creo que al PLD le conviene tener todos esos caballos en la calle moviendo esa maquinaria hasta el 27, y ahí entonces hacen su proceso, como dice la ley, pero ya con todo el mundo en la calle durante el 2025 y 2026. Como está el PRM, que están todos en la calle. Como está el PRM, y en el 27 nos ponemos de acuerdo, porque es que, repito, no sé si comparten esa idea, si ahora mismo se elige un candidato, los demás se enfrían. Es mi punto de vista. Pero hay un elemento importante, que en estos momentos la política, señores, no es lo mismo de hace 10, 15, 20, 30 años. ¿Qué está pasando? Los niveles de atención, señores, cada 4 años aumentan en nuestro país. Un país que tenía el privilegio de una masa electoral de un 70%, ir a las elecciones cuando llegaban los procesos presidenciales. Hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? Un desencanto. Usted sale a la calle, no me hable de Abel Martínez, no me hable de David Collado, no me hable de Tony Peña, no me hable de Lionel, no me hable de Omar. ¿Por qué? Porque los partidos no tienen un norte. ¿Cuál es el norte en estos momentos? Señores, estimados, nobles seguidores, las causas sociales. Aquí todos los días en Despertar Político se hablan de problemas que están sacudiendo la sociedad dominicana, pero nosotros no escuchamos a ningún actor político que se sume a esa causa en un momento. ¿Por qué llega al poder el Partido Revolucionario Moderno? Porque se sumó a las luchas sociales, aunque ahora se alejó. Desde que llegó al poder, el PRM se alejó, los recursos, el dinero, todo se alejó de todo eso, pero su misión en un momento opositor para venderle sueño a este pueblo y hacer lo contrario fue con el tema de las causas sociales. Giovanni, es que cuando uno está en la papa las cosas cambian. En la vía de poder. Mira, Ronnie, yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, porque cuando tú tienes un candidato en el este, tienes otro candidato andando, recorriendo el sur, otro en el norte, se dinamiza. Pero lo que pasa es que cada caso a veces es diferente. Un mar en un cuerpo se trata a veces diferente que en otro. Porque lo que pasa es que, como yo señalaba, como el PLD ha sido tan golpeado, yo diría que en desbandada, no tiene una unidad de criterio, y uno opina una vaina por allí, otro opina una vaina por allí. Entonces, al no haber esa unidad de criterio, si no se unifica en torno a una figura, sigue disperso el PLD. No hay como una figura que unifique, que trace, que lleve esa hoja de ruta del poder de ese partido. Es lo que yo he podido ver, mis observaciones internas. La mayoría estamos opinando como periodistas y dejamos de lado los que somos políticos, opinar como políticos. Lo que dice Ronnie suele ser la realidad. Cuando tú tienes muchos candidatos, eso dinamiza al partido y tú tienes muchas personas buscando votos para el mismo partido. ¿Cuál es el problema con el PLD? Que tal y como tú dices, está fragmentado. El PLD no perdió solamente porque el candidato era malo, porque real y efectivamente Abel no llenó los zapatos que necesitaba llenar. El PLD estuvo bajo embates de un populismo jurídico, con unas acusaciones de corrupción que solamente se centraron en él, a pesar de que no solamente el equipo de Danilo Medina ha gobernado durante los últimos 20 años, la Procuraduría solamente se concentró en los gobiernos de Danilo Medina. Tú tienes además que el mismo Abel no supo compactar, pero además tú tienes el tema de las alianzas. Estos partidos, uniendo con la bendita alianza, la alianza rara, como se le puso en su momento, rara y mocrenca, no pudieron compactarse. Y yo recuerdo que en ese momento yo estaba en oposición y yo decía, señores, yo le decía a José Fran, esa alianza no va para ningún lado. ¿Por qué? Por eso mismo, porque como ya se permitió que todo el mundo corriera,
Cuando vinieron a decidir que ya había alianza, ¿cuánto faltaban para las elecciones? Sí, ya muy poco. Para las elecciones municipales faltaban menos de 3 meses. Después que tú tienes 4 años fajados buscando votos, que te digan a ti 2 meses antes, de póntese que usted no va, ahora va José Ariel. La gente se quilla. ¿Y ustedes se creen que de verdad la gente se va a involucrar después que te desmontan de esa forma? Además, señores, montar una candidatura, cuando esa ley se hizo, yo no sé en qué estaban pensando los diputados y los senadores, porque ellos son toditos políticos. Y ellos saben lo que cuesta montar una candidatura, montar un proceso electoral y cimentar una campaña política. Eso se toma años, no meses, no, años. Y ellos pusieron unos plazos que en la práctica no son eficientes y nadie los va a cumplir. Aunque sea por debajo, nadie va a cumplir con esos plazos, porque no es verdad que usted crea un equipo exitoso en 2 meses, ni en 1 mes, ni en 15 días. Y Ronnie señalaba en ese breve comentario que hizo sobre esa dinámica, esa escogencia que usó cuando Abel Martínez, los votos que sacaron, eso se vio bonito, el dinamismo del partido, y Abel llevaba un empuje que fue un mejor precandidato que un candidato, realmente. Fue un mejor precandidato. Pero ¿cómo tú explicas? Es un dato interesante que tú das, y un de orden ahí. O sea, ¿cómo tú explicas que tú sacaste 500,000 en la interna de tu partido y creo que Abel no llegó a $500,000 en las presidenciales? Podemos buscarlo. Podemos buscarlo. O sea, sacó más en la interna que porque Leonel que sacó fueron como 1.100.000. Lo que pasa, Ronnie, 100,000 y pico, es fueron 28. Presidencialista y la gente entendía que Abel no tenía posibilidades y se fue La por gente Leonel. vota por el que cree que va a ganar. Y además, Abel, lo primero es que Abel le pasó lo mismo que le ha pasado a todos los partidos que se han dividido desde el poder: el ego. Sí, el ego. Aquí el PRD se dividió en sus distintas etapas desde su fundación por los egos de los 2 Juanes. Sí. Porque fue así, se mataron los 2 Juanes, dividieron el PRD. Después, a finales de los 80, división entre Magluta y Peña. Luego, en el 94, los egos en el 2004, los egos no permitieron que no fuese otro, que Hipólito el que fuese de la candidatura, y ya sabemos lo que pasó. Luego se dividió el PRD por los egos entre Hipólito y Miguel. Luego se dividió el PLD por los egos de Danilo y Leonel Fernández. Y todo el mundo me dice que Abel, más soberbio y prepotente, no puede ser. Perdió su jefe de campaña en medio de un proceso. Se sentó y duró como 4 meses que no daba una entrevista a nadie. Me dijeron muchos dirigentes que él quitaba al presidente del partido, por decirlo así, de La Vega, y traía un agente de su equipo de otra demarcación a que fuera a dirigir a los veganos. No escuchaba a nadie. No escuchaba a nadie. El ego le ganó y el PLD terminó pagando los platos. Eso explica por qué no conservó ni su voto duro. Sí, entonces por ese camino que va, Giovanni, porque es que, como yo señalaba hace un momento, fue mejor precandidato que candidato, porque es que ese señor tenía un ego muy, como señala Abril, muy grande. Es tan tal que cuando gana la interna se sienta, dura 2 o 3 meses que no va a ningún lado, no va a ningún medio. Entonces, Rodney, ese caballero no cogía llamada de nadie. Gente que, oye, yo iba a los sitios a cubrir, y gente que me conoce, que estaba al lado de él, le decía, pero es que este hombre, nada más me decían, sí, es que este hombre, digo, Fresco, ¿qué es lo que pasa? Cuéntame. Y un precandidato, y un candidato no puede pero tener eso. Pero oye el lema de muchos de los que estaban al lado de Abel, oye el lema de nadie hay que llamarlo. Aquí hay que sumarse. A nadie hay que llamarlo. ¿Y la política funciona así? No. Usted tiene que barrer para adentro. ¿Cómo es posible que usted gane una interna y a quienes le adversaban internamente, por ejemplo, Margarita, que tú no llames? Yo tengo un amigo en una provincia que no la voy a revelar, que me decía, pero aquí ha venido Danilo, aquí ha venido Charlie, el secretario general en ese momento, aquí ha venido Sutanejo, y a ver, ni una llamadita le da uno para integrarlo. Su mamá siendo una dirigente importante. Y así por el estilo fue cultivando eso. No, aquí no hay que llamar a nadie. Aquí el que quiera tiene que sumarse. Entonces, él tenía un ninguneo hacia muchos dirigentes porque eran de otra parcela. Entonces, cuando usted gana una interna, usted suma a lo que usted contó con ellos. Pero si yo no conté contigo, Giovanni, yo tengo que llamarte y sentarme contigo. Giovanni, ven acá. Aquí el candidato de la renovación, de la esperanza soy yo. ¿Qué yo tengo que hacer para que tú te sumes? Ven, y te llamo a ti, Rodney, y te llamo a ti, Abril, y hago una sinergia que el partido se compacta y siente que hay una esperanza que nos va a devolver hacia el poder. Y eso fue lo que no supo vender Abel Martínez, una esperanza, un redentor de ese partido morado. Yo quiero pedirle al director unas imágenes, señores, importantes. Inoperante.
importante. Director, póngame esas imágenes, por favor. Póngame esas imágenes. Sí, ahí está. Reelección. Chu Vázquez pide al presidente repostularse en el 2028. ¿Lo apoyarías? Y eso es verdad. Estimados, nobles seguidores, estos pronunciamientos de Chu Vázquez es una demostración de miopía política y un accionar cavernícola. Señores, este partido no aguanta más con los presidenciables y este señor está promoviendo al presidente, este político cavernícola, lo está promoviendo para que se repostule. Pero señor, usted que tiene abogados cerca de usted, usted tiene un asesor amigo mío que se llama Jorge López, abogado, no le puede explicar a usted lo que dice la Constitución de la República Dominicana. Tienen que explicárselo, señor Chu Vázquez. ¿O usted quiere destruir el proyecto presidencial PRM para el 2028? Porque con este accionar funesto, usted lo que le está haciendo un servicio funesto a la democracia de nuestro país. Todo por el interés, señores, de los recursos, del dinero, de los puestos. Señores, estos funcionarios palaciegos tienen que dejar el lambonismo, porque se han acostumbrado a vivir del poder que sale de ese puesto, y el PRM dura 10, 15 años, 16 años fuera de oposición, y él tiene recursos para mantenerse. Parece, señores, que le va muy bien a los que pasan por funciones públicas y se convierten, señores, en parásitos que solo saben vivir de la política. Mire el dato, Abril, precisamente lo que mencionaba. En la consulta de octubre del 2022, el PLD logró movilizar de su estructura. Fue un proceso interno cerrado. Nadie podía ir desde fuera para incidir en eso. 502,000 votos. Óigame bien. Abel solamente sacó 301,000 votos en ese proceso, un 62%. En las presidenciales de 2024 no logró ni siquiera conservar esos 502 que votaron en esa interna, que es el voto duro del PLD. Solamente obtuvo 453,000 votos. ¿Qué significa eso? De que lamentablemente esa estrategia del 22, que fue bien pensada por todos los factores que magistralmente ha explicado Abril y otros más, no dio resultado. Yo, el PLD, en esta circunstancia no vería esta sentencia del TCE como un bloqueo. Yo lo vería como una oportunidad, reitero, para tirar todos esos caballos a la calle, a fortalecer esas estructuras, a darle cariño a esa gente, para que cuando venga el proceso electoral, entonces no ocurra lo que vimos ahora, que en la consulta interna votaron más por los candidatos que había en el PLD para ese entonces que por su candidato presidencial en el año 2024. Si algo no te funciona, usted sencillamente trata de cambiar la estrategia. Y además, Abril, hubo un plazo para que los que eran aspirantes, los que son aspirantes, se inscribieran, que venció el 4 de abril. ¿Quiénes se inscribieron? Francisco Javier García y creo que 1 o 2 personas más. Ni Margarita, ni Domínguez Brito, ni Abel Martínez se inscribió en eso. Entonces, si el PLD ve que sus principales actores no quieren participar en su mayoría, yo no veo a Margarita en eso desde hace tiempo. Margarita se ha dedicado a escribir sus artículos. A ella le han preguntado en entrevista y no lo descarta. Mientras no lo descarte, sí, pero tú no la ves activando tampoco. Y volvemos a lo mismo. Usted va a crear un proyecto siquiera con posibilidades. No es algo que tú puedas hacer solamente escribiendo artículos. Estoy de acuerdo. O sea, por alguna razón ella no se ha integrado como tal, y Francisco Javier Domínguez Brito tampoco. Para mí el tiempo de Margarita pasó ya. Para mí el tiempo de Margarita pasó. Claro, yo... Le fue mal en esa interna. Yo reconozco que una mujer... Yo creo que bajaron línea en contra de ella. Yo reconozco que ella hubiese sido mejor candidata. Yo reconozco... Sí, hubiese sido mejor candidata. Yo reconozco que una mujer de muchas luces hizo un buen trabajo desde los puestos que estuvo en el gobierno. Claro que sí. Eso es indiscutible. Sí. Ahora, a nivel político, para mí, su tiempo pasó. Y ella no se preocupó nunca por hacer estructura partidaria. Nunca se preocupó por eso. Y eso le pasó factura. Porque yo decía, en ese proceso interno, mucha gente ninguneaba a Domínguez Brito. Y yo decía, señores, no se equivoquen, que Domínguez Brito, a pesar de que mucha gente dice, que le falta un granito de sal o un chin de azúcar, Domínguez Brito, yo le decía con antelación, Domínguez Brito es un hombre muy abierto.
es un hombre que coge los teléfonos, es un hombre que muchas estructuras partidarias... Pero Margarita también. Responden a él. Muchas estructuras partidarias, muchos jóvenes que pululan en el PLD, que ganaron cargos, responden a Domínguez Brito porque él se ha encargado de hacer un acompañamiento, de tomar los teléfonos, hacer esto, sí, un trabajo político, que a veces hay muchos otros que no lo tienen, a que tú veas que mediáticamente se venden como que son los más fuertes. Eso es lo que te indica a ti, algo que nos enseñan a todos en los partidos políticos, popularidad no es voto, señores. Exactamente. Independientemente de lo que pueda decir una encuesta, popularidad no es voto, y los votos no se mueven solos. Así es. A eso era que yo me refería. Ese trabajo electoral que hay que hacer para mover los votos, señores, eso es un trabajazo. Los partidos políticos saben que en la mesa tal votan 100 personas y suelen saber de qué partidos son esas 100 personas y a quién responden. Eso es un trabajo que se hace durante años y es el que permite que los partidos puedan más o menos tener una idea de cuántos votos necesitan para poder ganar o no una demarcación. Entonces aquí muchos políticos se han creído que con hacer campaña bonita, que con ser muy populares, porque haya una favorabilidad de la gente o un conocimiento de la gente, eso se va a traducir en votos. Esa simpatía no necesariamente se traduce en votos. Abril, tú tocaste algo que no se puede quedar fuera, porque no hemos quedado con el PLD. Tú has mencionado que esa sentencia del Tribunal Superior Electoral vinculante también le cae a la fuerza del pueblo. Pero yo dije que Leonel Fernández va a tener que esperar que le toque. Y no Leonel, porque Leonel yo lo veo tranquilo. Eso séquito. Hay un grupo que rodea a Leonel que cuando usted le menciona, Omar, hace así, se espanta. Usted no puede mencionar a Omar cerca. Sí, pero quieren que proclamen al líder temprano y esa sentencia los ha condenado a vivir con el fantasma de Omar hasta el año 2027. Sí, pero que fantasma no fantasma, todos sabemos que Omar mira, de todos los partidos, el que está más suave en ese sentido es la fuerza del pueblo. Sí. Que son dos. La fuerza del pueblo está muy sencilla, que el hijo no va a competir con el papá. Bueno, el discurso de Omar ha sido bien y qué bueno que también los que le siguen no se han radicalizado, porque la cuadra de Leonel sí está radicalizada. No le puede. Que le decían la cuadra de Leonel cuando estaba en el PLD? A Félix Bautista le bajaron rayas. Pero la OTAN siempre lo pusieron ha sido casi así. A disculparse. La OTAN siempre ha sido así, sí, soberbia, prepotente, naripará, o sea, eso. Miren, yo le he señalado en diferentes comentarios sobre que esos cocodrilos, esos dinosaurios que están al lado de Leonel no quieren a Omar, no lo quieren. Óyeme, tras bastidores, no delante de una cámara, claro, tras bastidores, de que tú mencionas a Omar a una gente de esa, eso es frunce en el ceño, diablo a la cruz. El diablo a la cruz, como señala Ronnie. Oye, pero aún así, con esa sentencia, eso no le afecta a ellos. Esa dinámica no le afecta. Eso afecta al PLD, y afecta a, entre comillas, al PRM, que no lo afecta realmente, porque el PRM no tenía ninguna intención de eso. No, de elegir candidato a tiempo, ahí yo le doy la razón a Linares. Eso es un fundazo para el Partido de la Liberación Dominicana, para más nadie. Así es. Y le pone carbosota al tema, el fueguito por abajo al tema de que hay una línea desde Palaciega o desde el PRM para joder al PLD. No, pero espérense, señores, porque tampoco. Eso es lo que dice la gente. Pero yo no estoy diciendo que sea verdad. El propio PLD, los propios candidatos, o sea, los presidenciables del PLD, antes de la sentencia, son los que no quieren ese proceso del año 2022. El propio Abel, que fue Abel el gran beneficiado de esa consulta interna, primarias disfrazadas, no está apoyando el plazo que venció, repito, el 4 de abril. Él no se inscribió, ni se inscribió Margarita, ni Domínguez Brito, ni se inscribió Charlie Mariotti. El único que se inscribió de las figuras más reconocidas fue Francisco Javier. O sea que antes que el TCE, si eso es una línea del gobierno como se quiere interpretar, pues la línea la están bajando ellos en su propio partido, porque no se inscribieron en esa lista. Y hay toda una estrategia, porque tú sabes que se inscribieron, como tú señalas, 2 personas más. Hay uno que no recuerda el nombre, pero uno es Bruno no recuerda el nombre. Son dos, vamos a buscar ese dato. Hay uno que es Bruno, que es un dirigente reconocido de La Vega, creo que es, pero que esa inscripción, supuestamente se iban a inscribir 6 personas más, Brady, que se iban a inscribir, y eso era una forma, si el TCE no fallaba conforme a ellos, era una forma de festinar el proceso, de ridiculizarlo, poner 6 figuras ahí que no tienen renombre, que no tienen... Eso se ha hecho toda la vida. Sí, creo que Balaguer una vez le pasó y tuvo un candidato para un tema para rellenar. Festinar el proceso. También quiero recordar algo, volviendo sobre Abel. Señores, fui testigo de sección
fui testigo de sección, Rodney. Hay un diputado. Espérate, antes de que tú sigas, yo quiero ser los candidatos, a ver si Le ustedes estoy saben quiénes son. diciendo, Francisco Javier García, que todos saben claro, quién es, lógico. pero Manfred Mata de Puerto Plata. Un relajo que Con tiene el Abel respeto que se merece. Martínez. Y Elías No, no, Sarmiento Reyes. Agárrate. Hay uno que es Bruno Sí. no sé yo quién. Ahí está Bruno, ahí está. Bruno. Yo quiero que tú escuches a ese señor hablando de todo eso. Mario merece Bruno González. A Mario Bruno. Con el Que- respeto que se merece lo que estamos con diciendo, respeto no que se tienen el merece. reconocimiento de los no, otros. no, pero que es una forma de relajar el proceso. Entonces, los que y de boicotearon ridiculizarlo. eso fueron los PLDistas, No, no, repito, no fue el TSE ni el PRM, fueron ellos, según lo que vemos ahí. Y ellos están atados a la ley. No, y No, quiero pues. volver, quiero Y me recordar. dicen que el que sometió el recurso, apellido Abad, me dicen que también responde Respondan a Abel Martínez, señores. Ah, pues entonces no fue el TSE ni el PRM. Respondan a Abel Martínez, aliado con el gobierno, es lo que dicen. Anda. Yo no tengo constancia de eso. Pero quiero recordar algo que, volviendo sobre lo que yo decía, yo fui testigo de sección, señores. Dame dejar estos lentes. Yo fui testigo de sesión de un momento en la campaña donde yo estuve ahí sentado, donde un diputado que ha ganado siempre, un diputado que tiene su cuarto porque es empresario. Estoy sentado con una gente ahí y dice, señores, pero le dice a una persona de mucha confianza para que está en la campaña de Abel, pero yo quiero reunirme con el hombre, yo tengo que entregarle esto, entregarle aquello. El hombre va a hacer una entrega de cosas para la campaña. El hombre tiene su cuarto porque es accionista de empresas importantes. Y Abel lo recibió un día así, de forma tirada. Entonces, esa persona que es amigo mío le dice, no, hermano, diputado, yo lo voy a llevar para que él lo reciba como tiene que recibirlo. Y esto, y aquello. Hermano, no pasó ni un mes y medio cuando esa persona se fue a la Fuerza del Pueblo. Porque fue un trato a la patada a todo el mundo. Ese caballero tiene problemas, yo creo que es narcisista. Miren, pero vamos a cambiar de tema. Ayer en la semanal, el presidente Abinader, entre otras cosas, dijo que la necesidad de endurecer penas en el Código Penal. Pero a todo esto, el Partido Revolucionario Moderno tiene mayoría en el Congreso. Yo no entiendo por qué ese Código Penal no se ha aprobado. Un relajo. Bueno, el presidente nos da la razón del discurso que nosotros hemos tenido en esta plataforma Despertar Político. Tenemos un código napoleónico que fue adecuado, fue traducido en la época del presidente arzobispo Meriño, y que hoy en día, señores, cuando observamos el artículo 319, cuando se habla de un homicidio culposo, involuntario, por una omisión, pero cuando nos vamos al Código Civil, presidente, que también hay que reformar, existe una confusión con relación al artículo 1386. Estimados seguidores, esta plataforma no puede ocultar la verdad. Sabemos el dolor desde lo más profundo de mi ser con relación a la tragedia YC, pero no podemos ocultar la realidad jurídica de este proceso, que hoy nos da la razón nuevamente el presidente de la República, en un momento que expresó el presidente que hay un vacío. Y ahora en la semanal, ¿qué dice el presidente? Necesidad de endurecer las penas en el Código Penal. Si hoy estuviera vigente el nuevo Código Penal, si hablara, señores, con el cúmulo de pena hasta de 60 años para Antonio Espallá, pero no lo tenemos. Por eso es que hemos invocado un sinnúmero de ocasiones que este proceso debe de enfocarse en las indemnizaciones, que es un aspecto importante, que en Europa, si hacemos un análisis comparativo, existen indemnizaciones de 150.000 euros, de 400.000 euros, que hoy la República Dominicana tiene que hacer un precedente en este aspecto, porque al final, estimada Abril, estimado Ronnie, noble hermano José Ariel, ¿a dónde van a parar esos huérfanos que necesitan dinero para desarrollarse? Así mismo. Como tú dices, de padre y madre. Mira, Ronnie. yo independientemente de la necesidad de endurecer las penas, yo lo que creo es que aquí todos están perdiendo de vista que República Dominicana, con este caso, está jugándose, yo diría que incluso hasta la paz social. Tal y como ha dicho Giovanni, y todos hemos explicado aquí, la gente tiene expectativas que son irreales con respecto a este caso. Y el desencanto va a venir, no importa qué. ¿Qué significa esto entonces? Que el Poder Judicial y Procuraduría tienen que pisar muy fino. Tienen que guardar las formas. No pueden estar enseñando el refajo. ¿Y por qué lo digo? Porque
la jueza que falló la medida de coerción, falló en torno a lo que dice la ley. Todos hemos hablado aquí de que no se pueden seguir dando cárcel como medida de coerción cuando una persona tenga arraigo. No y todos hemos hablado aquí de que hay un exceso de medida de coerción de prisión y que lo correcto es que si usted tiene arraigo, vaya para su casa. Ahora bien, todos estamos de acuerdo en que Antonio Espaillá representa un peligro de fuga. Sin embargo, en un país donde eso nunca se había cumplido, ahora mágicamente se cumplió y luego resulta que la jueza es hija de un socio, de lo que se dicen que es un socio de Antonio Espaillá. En un país que es un pañuelo, porque este país es un pañuelo, señores, donde todos nos conocemos, sí. A mí me parece increíble que el Poder Judicial la asignara a ella precisamente al caso y que el Ministerio Público no la recusara y que ella misma no se inhibiera. Ella falló en base a lo que dice la ley y lo que sabemos de leyes sabemos que eso es así. Ahora díganme ustedes quién se lo va a creer. Ustedes se acuerdan que cuando a él lo llevaron preso el primer día, lo que hablamos aquí, que cuando tú leías los comentarios todo el mundo decía que eso iba a ser un bulto judicial. O sea, con este tipo de actitudes lo que están haciendo es que la gente pierda aún más la fe en el sistema judicial dominicano. Y tarde o temprano, señora, aquí la gente va a empezar a tomar la justicia en su propia mano. Eso es verdad. Porque te ponen a dar toda la vuelta del mundo. Tú te pasas 5, 10, 15 años dando vueltas para tener una sentencia. Después tú no tienes cómo hacer cumplir la sentencia en materia civil, sobre todo. Y entonces, además, ahora tú ves un caso de este tipo y sucede ese tipo de cosas, ese tipo de errores. Una jueza de ese tipo llevando un caso de un socio de los socios de su papá. Pero por favor, nada es fortuito, como señala muchas personas. Ella lo hizo bien, ojo, sí, pero sí, ¿quién le va a creer le va a creer a ella que eso fue por sus vinculaciones? Por solamente por lo que dice la ley. Por sus vinculaciones. Mira, las cárceles, señores, están llenas. Yo le tengo miedo, como decía alguien, a la injusticia de la justicia. Porque las cárceles están llenas de personas presos preventivamente y muchas veces sin un caso fuerte, Rodney. Muchas veces sin un caso fuerte, sin pruebas. Se robó un racismo guineo. Exactamente, y que muchas veces entonces se da que esa persona está esperando que le pasen causa y eso lo reenvían. Yo conozco gente que han durado 2 años presos sin presentar un expediente fuerte. Pero ustedes no se acuerdan del que duró 10 años preso. 10 años preso y no tenía ni siquiera una acusación. Eso es del año pasado. Mucha gente no le presta atención a eso hasta que le toca a un familiar, hasta que le pica cerca. Entonces aquí hay que aprobar también ese código penal, Giovanni. Ese nuevo código que tú señalabas, creo que era tú que señalabas, que ya es adulto. Sí. Procesal es adulto, pero humanamente hablando, en cuanto a la esperanza de vida, se ha muerto 3 o 4 veces. Entonces, 1884, algo así. Ya, para que eso bañe a toda la sociedad y le ponga cotos, raya también a los mismos organismos castrenses que abusan también de los ciudadanos. Y tú ves ejecuciones, por ejemplo, ayer veía una ejecución en San Pedro Macorís, que bajaron unos muchachos de un carro y lo mataron, sean delincuentes o no. Eso no está bien. Entonces, el nuevo código tiene que ponerle coto a eso, de que las autoridades tienen que responder también. Yo quiero hacer un llamado a la reflexión. El principio, señores, esos 28 principios que tiene el Código Procesal Penal, el más importante es la presunción de inocencia. El órgano acusador tiene el objetivo de destruir. Todo ser humano está revestido de la presunción de inocencia y hay que destruir. Juegan un rol esencial el Ministerio Público como representante de la sociedad. Estimados seguidores, muchas veces criticamos a la justicia, pero cuando le toca a usted, cuando a usted le toca, quiere invocar que se le respeten los derechos fundamentales, quiere invocar que se le respete el debido proceso. Esos procesos fundamentales han costado mucho, señores, pero si nos remontamos a la historia, el principio de igualdad en nuestra Constitución de la República no es de ahora, de la Constitución del 2010, del 2015, del 2020. Se remonta, señores, al manifiesto del 1844 de Tomás Bobadilla. En ese manifiesto ya existía el principio de igualdad, señores, antes de nacer la República Dominicana. Hoy debemos de luchar, porque aquí no se habla que estamos presentes a un Estado social, democrático, de derecho. Vamos a comenzar a accionar, vamos a comenzar a observar que hoy la República Dominicana merece un mejor destino.
Pero ese mejor destino no lo vamos a construir, como dice nuestro compañero Rafael Linares Guerrero, con cháchara. Ese mejor destino, hermano Ronnie, lo vamos a construir con un accionar real, porque ya la República Dominicana está cansada de los cuentos. Ya la sociedad dominicana merece, Ronnie, hechos, no sueños. Una buena noticia, aprovechando el tema del Código Penal, es la realidad de que en el Congreso Nacional parece que hay un ánimo ya definitivo de que se apruebe. Este caso de Yexet ya ha prácticamente ha sido la gota que derramó la copa, y tanto el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, como el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, han sido enfáticos en que el código sería aprobado, Abril, en esta legislatura, que se va a extender como hasta el 26-27 de julio. No que se va a extender, sino que llega como es el plazo normal, de acuerdo a la ley, ¿verdad? Si nosotros recibimos ese código, pues estaríamos evitando que tragedias, que sucesos, que hechos lamentables no reciban la condena que merecen. Por ejemplo, caso Yexet, no deberíamos estar hablando de 2 años, de 3 meses a 2 años, sino como dice el hermano Morillo, con el cúmulo de pena de hasta 60 años que tendría ese nuevo código. Casos como por ejemplo la Operación Nido, fraudes inmobiliarios, no se estaría hablando de que de 4 o 5 años, sino hasta de 20 años de cárcel. Igualmente, tragedia, hechos atroces como Chamán Chacra, en donde ese señor eliminó a su esposa y a los 3 hijos de ella, y hasta al perrito, como ha dicho Abril en otras ocasiones aquí, pues no estaría cumpliendo de que 30 años. Que puede salir perfectamente, porque es un tipo joven, sale ahorita a los 50 y pico, 60 años de la cárcel, sino que estaría condenado a la pena máxima con el cúmulo de pena de 60 años y sencillamente no volvería a salir a la calle. Así que ojalá que, como se ha dicho, de aquí a un mes, porque hoy estamos a 24, a un mes y 2 días, la República Dominicana tenga un nuevo Código Penal. Pero mira, otro de los temas que trató el presidente, que eso sí tengo que admitir que República Dominicana ha presentado una mejoría importante, es en el tema de la gestión del gobierno para la titulación de tierras. En este gobierno se ha hecho un esfuerzo importante para lograr que muchos dominicanos puedan titular sus terrenos, que ha sido un problema ancestral en República Dominicana, porque también el proceso burocrático era muy azaroso y todos sabemos, costoso, sí. Y todos sabemos la mora judicial que existen. Y otro tema muy interesante, los otros 2 temas que se trataron en la semanal, muy interesante, fue el tema de los cruceristas. República Dominicana ha recibido en lo que va de año 1.27 millones de cruceristas, que es una cifra que supera ampliamente los registros históricos, según datos que ha ofrecido en su momento tanto Jean Luis Rodríguez como el Ministerio de Turismo. Y lo último, y ahí que son de las cosas que a mí me molestan, cuando ponen al presidente a decir cosas que no corresponden totalmente con la realidad. El pescado no era parte de la dieta. Si bien es cierto que se ha hecho una inversión importante en todo lo que tiene que ver con el sector pesquero de República Dominicana, no menos cierto es que República Dominicana todavía tiene un consumo de pescado básicamente ínfimo en comparación con otros países de la región, y que República Dominicana vive de espaldas al mar. Por alguna razón, yo creo que este es el único país que es una isla que no consume ni mariscos ni pescado. Y yo creo que el problema más allá de la inversión que se está haciendo en el sector. Aquí falta educación en ese sentido. Señores, nosotros no consumimos al año 8 kilos. Cuando tú lo comparas con otros países, tú tienes que, por ejemplo, en Jamaica se consumen 14, en Barbados se consumen 20 y nosotros consumimos 6. Y estamos hablando de que República Dominicana importa casi 700 millones de dólares de pescado todos los días. ¿Para qué nosotros importamos pescado? Si tenemos mar por donde quiera. Si tenemos mar por donde quiera. Entonces, esos son del tipo de cosas que a veces los funcionarios, en su exceso de protagonismo y de querer pintar que todo está bien y que todo va bien, dan informaciones que entonces luego el problema le cae al presidente, que fue quien dio la información. Pero vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de Despertar Política. Despertar Política.